El contenido audiovisual que se verá a continuación puede llegar a no ser recomendado para todos los públicos. Este es un trabajo de ficción. Los personajes, lugares, organismos, sucesos, etc. son ficticios. Se recomienda la discreción del usuario. Año 5800 después de Diva. Se siguió experimentando con el corazón del cosmos. Se descubrió que la singularidad era la puerta a entender una nueva dimensión de la física. Si las primeras 4 dimensiones eran altura, anchura, profundidad y tiempo, el corazón del cosmos era una especie de proxy con el cual se podía acceder a la 5ª dimensión, la conciencia de la materia. La capacidad de la materia de actuar como una masa inteligente, de estar consciente de su existencia y de extender su voluntad ya sea en la línea del espacio o del tiempo. Sin embargo, estos descubrimientos aún no respondían a una constante. ¿Por qué los sujetos de prueba seguían diciendo que al final del cosmos estaba Dios? A pesar de que el tema resultaba tabú dentro de la comunidad científica, muchos investigadores envueltos en el proyecto empezaron a considerar la existencia de Dios como una posibilidad palpable. Año 5870, después de Diva. Se llevó a cabo un experimento que puso de cabeza lo que la humanidad había dado por sentado. El experimento consistía en llevar a un humano modificado para captar la esencia de Dios. Los detalles del experimento se perdieron en el tiempo, pero se pudo comprobar algo que se creía imposible, algo que hace tiempo la humanidad había dado por sentado como un mito. Dios era real, y no solo eso, sino que era el Dios de la tradición judeocristiana y católica. Año 5900, después de Diva. Se hizo público la existencia de Dios. Esto dio lugar a un renacimiento cultural religioso. La humanidad volvió a orar y a llevar a cabo los sacramentos. Por tan solo un pequeño instante, casi toda la humanidad se unió en armonía y en paz. Pero como ya nos ha enseñado la historia varias veces, la humanidad no está lista para congregarse como un pueblo pacífico. A pesar del nuevo movimiento religioso que había tomado por completo la humanidad, empezaron a surgir dudas e inseguridades. Si Dios existe, entonces ¿por qué no responde a nuestras plegarias? ¿Por qué sigue permitiendo que en el mundo existan injusticias? ¿Por qué se mantiene en silencio y no hace nada por solucionar los problemas del mundo? ¿Acaso no por ser el dueño del mundo no debería hacerse cargo de él? ¿Acaso no le importamos? La paranoia pronto empezó a apoderarse de ciertos grupos extremistas que no se quedarían de brazos cruzados ante estos interrogantes que tomarían posesión del futuro de la humanidad. Año 6659, después de Diva. Empezó una nueva era. Desde ahora oficialmente se le consideraría a estos tiempos como la era del Gran Renacimiento, destacado por, esta vez, no una búsqueda espiritual de Dios, sino por una búsqueda física de él. Año 2000, después del Gran Renacimiento. Aquí la humanidad había avanzado lo suficiente para alcanzar finalmente el viaje interestelar. El hombre había echado raíces por todo el universo, descubriendo en el camino que no solo en verdad éramos el único organismo inteligente en la inmensidad del cosmos, sino que ahora podía convertirse en la especie soberana que estaría por sobre todo y todos. Pero eso también llevó a conflictos. Año 3000, después del Gran Renacimiento, empezó la primera guerra interestelar por el dominio de las galaxias más ricas en recursos naturales. La nueva expansión de la humanidad requería un consumo inconmensurable de recursos, y los diferentes grupos y facciones en los que ahora la humanidad se dividía no estaban dispuestos a compartir. La guerra escaló a tal punto que se podía considerar una nueva especie de gigantomaquia. Armas de destrucción masiva, ataques químicos, pestes, infestaciones de proporciones planetarias, mecanoides titánicos, incluso supernovas masivas. Todo esto fue usado como un arma en la guerra más masiva de la humanidad, una guerra que tardaría en dar lugar a un cese. Año 6000, después del Gran Renacimiento. Después de 1000 años de conflicto, finalmente cesó la pseudo-gigantomaquia.
La humanidad se dio cuenta que esta guerra no solo iba en contra de los principios de Dios, que los observaba en silencio, sino que esos recursos que estaban en disputa se estaban malgastando en esta absurda guerra. Las facciones más pequeñas de la humanidad habían desaparecido y las más grandes se unieron para dar lugar a un nuevo frente unificado. Año 6050 después del Gran Renacimiento. La humanidad ahora esparcida por el universo se seguía cuestionando por el eterno silencio de Dios. La inseguridad rápidamente se apoderó de los altos mandos del Frente Universal Humano, haciéndolos llegar a una aterradora idea. Tal vez Dios se queda lejos y en silencio porque nos teme. Teme que algún día nos volvamos lo suficientemente grandes y poderosos como para quitarle su trono celestial. Esto, claro, solo era una idea paranoica que procedía de grupos extremistas dentro del Congreso Supremo del Frente Universal. Sin embargo, sus ideas no tardaron en seducir a la mayoría de las facciones humanas. A partir de aquí empezaría una nueva época de investigación en pro de la evolución humana. Sin embargo, no importaban los descubrimientos o los avances científicos, la humanidad era incapaz de superar una especie de tope en su desarrollo físico. A esto se le llamó como el bloqueo divino, nombre dado por las sospechas de que Dios fue quien instauró este límite para que la humanidad no lo superara en capacidades y usurpara el trono celestial. Año 6659, después del Gran Renacimiento. Se inició una nueva iniciativa. Esta fue llamada Transferencia Psicobiométrica Universal. La humanidad había decidido su siguiente meta. Esta era superar el bloqueo divino. Para ello, después de considerarlo durante siglos de negociaciones y manifestaciones en pro y en contra, se decidió que el siguiente paso en el desarrollo humano sería desprenderse del cuerpo físico y digitalizar la conciencia en grandes bases de datos donde se guardarían desde nuestros pensamientos, sentimientos hasta nuestra personalidad. Había quienes se opusieron, pero ya había sido decidido. El proceso era obligatorio y solo se le otorgaría una unidad móvil física a aquellos con autorización especial. El resto de la humanidad tendría la obligación de pasar su existencia viviendo dentro de un mundo digital. A partir de aquí empezaría la era actual de la humanidad, año 3600 de la nueva era universal. La raza humana ahora poseía todo, menos una cosa. Tenían la capacidad de alterar la materia a su antojo, podían ver el futuro y el pasado, podían resucitar a los muertos, podían tener vida eterna, podían acceder a energía ilimitada, podían crear mundos enteros desde cero y podían destruirlos con tan solo un chasquido. Lo único que no tenía era una simple respuesta. ¿Por qué Dios se mantenía en silencio? Lo único que podía hacer la humanidad era lamentarse y saciar ese vacío que dejaba esa pregunta jugando a ser Dios, en un intento de entender el eterno silencio del Creador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Año indeterminado. Ya en una de las esquinas olvidadas de la infinita bóveda celeste, yacía un planeta muerto y desolado, dejado atrás por aquellos que alguna vez lo habitaron. Grandes estructuras, hazañas de la ingeniería, carcomidas por la soledad y la implacabilidad del tiempo. Valles, montañas, pueblos, ciudades, donde alguna vez habitaron criaturas felices y otras no tanto, ahora no eran más que los restos de una civilización distante en el pasado. Mares, ríos, lagos y arroyos, secos, llenos de polvo y rocas inertes, que cuentan 1001 historias sin importancia, pero hermosas. Una atmósfera destruida y podrida, que alguna vez albergó sueños e ilusiones, por mucho tiempo considerado una frontera a rebasar. Este mundo olvidado fue alguna vez conocido como el hogar de la raza más poderosa del cosmos. Esta fue la cuna de la humanidad, la Tierra, nombre que representa tal vez la única cosa que todos aceptarían sin discutir ni pelear. Un simple nombre que representaba el tesoro que tocábamos con nuestros pies. Sin embargo, aún en este mundo podrido y abandonado, la vida aún buscaba su camino hacia la felicidad. Fue así como en una vieja bodega,
polvorienta y devastada. Aquel ser que representó alguna vez el futuro de la humanidad, aquella matriarca que dio origen a los amos del cosmos. Con sus últimas fuerzas llevaba a cabo su última labor de parto. Diva se despedía del mundo con un último regalo, su primer hijo, nacido vivo. Entre el dolor y los lamentos de la criatura, nació de su seno un espécimen femenino, la Eva del fin del mundo. Entre fluidos y mugre se retorcía intentando levantarse. Su pulso era débil, pero persistente. Así tiritando dio sus primeros pasos. Sus primeras fuerzas las usó para escurrirse por entre las enormes grietas de su sala de parto. Luego, al salir al mundo exterior, levantó su mirada al gris firmamento. Con dolor y melancolía, reunió la voluntad para pronunciar sus primeras palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?